disculpe, el capítulo 3. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Dice la escritura de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Damos gracias a Dios por su palabra, que ya ha sido bendecida. Puede sentarse, amado. Toca al que esté a su lado con mucho respeto, le da un puñito pentecostal ahí, un codazo, y le va a decir: manifiesta afuera al que tienes adentro. En este caso, pues, Cristo. No el viejo hombre, nada de eso. Cristo, manifestemos afuera al que tenemos adentro. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Pedro y Juan subían juntos. Es interesante porque juntos implica unidad. Pedro y Juan subían juntos. La Biblia dice que mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levantará. La importancia de la unidad es algo esencial y muy distintiva, y se resalta en las páginas bíblicas desde Génesis hasta Apocalipsis. En el libro de los comienzos, Génesis, dice Dios hablando en unidad, la Trinidad. Hagamos al hombre. Esa palabra está en plural, no en singular. El trabajo es en conjunto. Hagamos al hombre. Luego empieza Adán y Eva, mejores son dos que uno. David y Jonatán, Ruth y Noemí, gracias. Eliseo y el criado, Eliseo y Elías, los dos hombres que suben a espiar la tierra. Después viene Pablo y Silas, Pablo y Bernabé, Pedro y Juan. La importancia de dos, porque si uno ora, Dios escucha, pero cuando dos oran, Dios responde. Y esta es la unidad que vemos en Pedro y Juan. Ellos están unidos porque han entendido que el propósito, amado, de Cristo, antes de irse, Él oró por unidad, que sean uno como nosotros. Dios es uno y la iglesia es una. Aunque mi sangre sea A y la tuya D, estamos lavados por una sola sangre. Aunque a ti te hayan bautizado en el río Jordán allá, y a mí me bautizaron detrás de casa de Tita, estamos bautizados en un solo bautismo.
Y aunque usted tenga amigos que van a otras congregaciones, Mission Board o Asambleas de Dios, MI, en Cristo hay una sola iglesia, un solo Señor, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Espíritu. Entonces Pablo está orando constantemente, ora por la unidad de la iglesia, la unidad de la fe. Y Pablo habla a veces unas expresiones constantemente en sus cartas como unos a otros, amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, confortaos, soportaos, animaos los unos a los otros. Porque Caín mata a Abel y ya viene el propósito del enemigo, que es dividir. Dios une, el diablo divide, porque ese es el propósito de él. Causó división en Adán y Eva de Dios, o sea, viene el pecado, hay una ruptura, hay una separación. Entonces, la unidad, esto es algo, jóvenes, que nosotros tenemos que tener en cuenta como juventud. Vamos a tener diferencias de temperamentos y de personalidades. Y hay música que tal vez a ti te gusta la música suave, modo Marcos Witt, pues al otro le gusta Alex Zurdo. Y aquí usted tiene que aprender a tolerar a la gente, porque no todos van a ser como tú. Se fue el wifi aquí. No todos van a ser como tú. No todos van a tener tu mismo estilo. Tú vas a tener un estilo tranquilo, vas a adorar a Dios tranquilo. Hay otros que tienes que detenerlo porque están descontrolados desde que empieza el culto. Pero Pedro y Juan es una unidad tan terrible, porque Pedro es el hombre sólido como la roca, pero Juan es el hombre un poco tranquilo, porque Juan significa benignidad, pero Pedro significa roca, aunque antes se llamaba Simón, que significaba hoja. No había permanencia, no había estabilidad. Pedro pasa por un proceso de transformación. Entonces Pedro es la persona extrovertida, volátil, locuaz, impetuosa, obstinado. Ese es Pedro. Pedro es el hombre que no piensa antes de hablar. Él habla y después piensa lo que dijo. No mire al que está a tu lado. Pero Pedro es tan necesario en el culto, ¿sí? Porque Pedro es de los que te aviva el culto, es de los que te para aquí. Pedro tiene, amado, un ciclón, un pentecostal metido por dentro, porque es extrovertido. Pedro es extrovertido. Juan es un poco tranquilo, aunque tiene sus cositas también, porque Juan en una ocasión le dijo al Señor: Señor, envíale fuego a esa gente allí, desaparécelo. ¿Cómo es? Sí, amado. Juan en una ocasión le dijo a Jesús: oramos para que descienda fuego y queme a toda esa gente en Samaria. Sí. Porque cada persona tiene un talón de Aquiles, cada persona tiene una debilidad de cosas ocultas que nadie sabe. Son debilidades que están ahí. Tiene fortaleza y tiene debilidades. Porque las fortalezas de Pedro, las debilidades de Juan, entonces Pedro era la fortaleza, y las debilidades de Pedro, Juan era el que fortalecía. Porque aunque uno se quedaba en la barca y no quería salir, y otro salía, que es Pedro, los dos fueron necesarios, amado. Pedro es el hombre que tiene una trayectoria, y a pesar de lo que era, es escogido. Porque Pedro y Juan tienen un pasado negro, oscuro, pero a pesar de eso, Dios los elige. Porque Dios nunca te eligió de acuerdo a lo que tú hiciste. Él te eligió de acuerdo a lo que Él hizo. Porque Pedro, si usted mira el historial, y Pedro estuviese con nosotros hoy en esta reunión, o Pedro estuviese por ahí buscando alguna iglesia que pastorear, porque terminando el capítulo de Juan le dijeron que iba a apacentar. Entonces Pedro va a alguna oficina conciliar, tal vez en Puerto Rico, y dice: Dios me llamó al pastorado. Ajá, sí, te llamó el pastorado, enséñame el resumen. Entonces la persona empieza a leer el resumen: caminó por encima de la agua, fue el único que dijo Mesías, hay unas letras chiquitas aquí rojas: negó a Jesús.
No me llames que yo te llamo, Pedro. Pedro no cualifica para el pastorado, no cualifica para el ministerio, no califica, no es aprobado por los hombres porque negó a Cristo. Pero a pesar de eso, Dios restaura a Pedro, lo transforma y lo levanta en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2. Y mitad de Hechos es Pedro, mitad de Hechos es Pablo. Mío. Y Pedro es un hombre transformado por la gracia de Cristo, amado, por la gracia de Cristo. Y Juan era llamado hijo del trueno. ¿Sabes lo que es eso? Roca y trueno. Los Avengers de Cristo. Roca y trueno están por ahí. Tengan cuidado. Esa gente botan chispas. Son rabacucos pentecostales. Esa gente están llenos de fuego. Pedro y Juan. Amado, necesitamos a Pedro y Juan en el culto. Porque aunque Pedro se sacude aquí, Juan está ya tranquilito. Porque Juan duerme en el pecho de Jesús. Y aunque Juan no habla como Pedro, Pedro no escucha lo que escucha. Porque Juan está en el pecho escuchando los latidos de Cristo. Pero Pedro está hablando, acá está hablando. Y Pedro tiene revelación de Cristo, caminando con Cristo. Pero Juan tiene una revelación mayor acerca de Cristo. Porque Mateo, Marcos, Lucas hablan de acuerdo a la genealogía de Cristo terrenal. Pero Juan sube al cielo y habla desde el cielo. En el principio, ay Dios mío, cuando grito ustedes suben. Vamos, vamos. En el principio, muchachos, suban cuando yo grite. En el principio. Mateo, Marcos, Lucas hablan desde una perspectiva diferente, pero Juan se va, vuela bajo la gloria allá arriba, porque dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mateo empieza con la genealogía de Cristo, otro empieza con la de Adán, empiezan con diferentes, pero Juan dice: no, a él no lo engendró hombre alguno. Ay, Dios mío, porque Juan tiene una revelación de la deidad. No, Cristo tiene humanidad, pero tiene deidad, divinidad. Y a Juan le he revelado esto. Y escribe un evangelio. Y escribe Apocalipsis. Y se le revela a Cristo en Apocalipsis. Y escribe 3 cartas. Por eso dicen que Juan era más rápido. Porque Pedro tenía primera y segunda. Pero Juan tenía primera, segunda y tercera. Tenía más cambio. Amén. Puede dejarse. Pero amado, Pedro es el hombre que también escribe cartas. A pesar de que tiene un pasado negro. Porque él termina negando a Cristo y se va a las playas de Galilea. No quiere saber nada del evangelio, del ministerio. Pedro se desapareció, pero allí llegó Cristo, la tercera vez que se aparece. Y cuando llega Cristo, el que se da cuenta que está allí es Juan. Es Juan el que se da cuenta. Dice: Pedro, yo escuché una voz. Él no está llamando, se llama la voz. Yo la escucho porque conocí su corazón. Y Pedro allí la habla. Juan dice: Pedro, ese es Jesús. Y Pedro dice: no, en verdad sí es Jesús. Porque, amado, aunque tú hayas caído en el plan, el propósito sigue de pie. Eso era para que usted levantara la mano y hiciera así y dijera: amén, 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 amén. Alguien puede alabar a Dios aquí. Alguien puede alabar a Dios. Vamos, déjeme alabar a Dios aquí. Ahora déjeme, modo Chille Ávila. Alguien puede alabar a Dios. Levanta esa mano arriba. ¿Dónde están los que alaban a Dios aquí? ¿Dónde están los jóvenes que dicen aleluya? ¿Dónde están los jóvenes que dicen: yo no necesito el conejo malo, yo camino con el cordero bueno? Ay, Dios mío.
Los dos escriben cartas y los dos son usados por el Señor. Pedro y Juan. Pedro está unido con Juan, aunque tienen temperamentos distintos, aunque tal vez hay actitudes, maneras de hablar distintas. Ellos están unidos porque ellos vienen de una experiencia en Hechos capítulo 2. Porque antes de un Hechos capítulo 3 hay un Hechos capítulo 2. ¡Wow! ¡Qué revelación! Pero hay un Hechos capítulo 2. Entonces en Hechos capítulo 2 están en un aposento alto. Allí están reunidos adentro orando por una manifestación, por algo que se va a concretar que Cristo había hablado. Porque Cristo sopló. Tranquilo, que estoy vacunado. Sopló. Cristo, amén, gloria, está bien, no hay problema. Cristo, que sí, amado, Cristo lo sopló antes de ascender, sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu. Pero todavía no se había materializado esta palabra profética. Ahora en Hechos capítulo 2, ellos están en un aposento, allí están orando todo, orando, y de repente son llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en lengua, y la gente dice: wow, hermano, esto está glorioso, vamos a quedarnos aquí. Pero no, amado, Dios no te llamó a quedarte en el aposento. Si Dios te llenó fue para algo. Y hay gente que se han quedado en el aposento tirándose selfie, haciendo Facebook Live. Hay gente que se ha quedado en el aposento diciendo: wow, he orado mucho en el monte hoy, y con una foto ahí, con una ramita por aquí. Oh, estoy bajando del monte hoy. No, amado, el aposento no es para toda la vida. Me refiero a que en el aposento fueron llenos, pero tuvieron que bajar de allí, porque lo que Dios te da arriba tienes que manifestarlo abajo. Lo que Dios te da en la altura tienes que manifestarlo en la llanura. Pregúntale a Pablo, Hechos capítulo 20, que estaba predicando en un aposento, y mientras predicaba, Eutico, un joven que lo estaba escuchando sentado en una ventana, una predicación tranquilo, pero Eutico está sentado escuchando a Pedro, y Eutico se duerme y se cae del tercer piso del aposento. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Detuvo la prédica y dijo: hermano, un momento, que yo le estoy predicando mucha teoría, vamos a ponerle en práctica. Vamos a ponerle en práctica la gloria que cargo por dentro. Posiblemente Pablo estaba hablando de la resurrección y se le murió un cristiano en medio de un sermón. Por favor, que no me pase eso hoy aquí. Pero se le murió un cristiano en medio de un sermón, y Pablo dijo: vamos abajo, vamos abajo. Y cuando bajó, abrazó a Eutico, y Eutico vivió, porque Pablo no se quedó en el aposento. Ay, Dios mío. Dale un codazo al que está, dale un puño y dile: baja del aposento.